siempre pensamos lo que es importante para nosotros. El día de hoy es más una exhortación que una predicación de doctrina. ¿Qué es una exhortación? Es confrontar lo que nosotros pensamos, creemos, sabemos creer o creemos que creemos, y permitirle a la palabra que haga en nosotros ruido, ¿verdad? Que nos despierte. Y amados, hay muchas cosas que nosotros estimamos importantes. ¿Qué es importante para ti? ¿La familia lo es? Sí, claro. ¿Es importante para ti Dios? Claro que sí. ¿Es importante la salud? Sí. ¿La economía? Sí. Para unos es importante la política, puede ser. Para otros el deporte, la escuela, el negocio, mis planes a futuro. Pero, ¿qué es importante para el Señor? Muchas veces cuando venimos a Cristo, tenemos este pensamiento de decir: Señor, ahora eres parte de mi vida. Ahora, Señor, yo te permito que me guíes, que estés a mi lado. Señor, te permito que estés en mis planes. Siendo, hermanos, que todo eso está mal. Porque no es que el Señor esté en mí, sino que ahora yo le pertenezco a Él. No es que ahora Él esté en mis planes, sino que ahora yo me entrego a los planes de Él. No es que ahora busque yo lo importante, sino que ahora busco lo que a Él le agrada. Y sabemos este famoso verso, y me encanta, hermanos, debe ser, ¿verdad?, un estilo de vida para nosotros, donde Pablo dice a los Gálatas 2:20, ¿verdad? Iglesia, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es magnífico lo que Pablo continúa diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó, ¿verdad?, por mí. Y aquí es donde esta pregunta, hermanos, tiene que resonar en nuestra mente: Señor, ¿qué es importante para ti? Y cuando vemos al Señor Jesús estando aquí en la tierra, vemos estos dos capítulos, que son dos capítulos en Mateo, que se dedican a expresarnos lo que el Señor Jesús sentía y nos hacía saber que era importante. Si vamos ahí en el capítulo 22, desde el verso 34, verso 23, encontramos una discusión entre Jesús y un grupo de religiosos llamados los saduceos. Siempre para el pueblo judío ha sido importante, amados, el conocer las Escrituras, el saber qué es lo que Dios desea para su pueblo. Y había varias facciones, había varios grupos: los saduceos, los fariseos, los escribas. Y este grupo en especial, hermanos, de los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, ellos se abordan cerca de Jesús, y vamos a leer ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 22, verso 23. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo: si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Esta es la ley del liberato, ¿verdad? Y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, y el hermano, dice, mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su segundo hermano se casó con la viuda, pero ese hermano que se casó con la viuda también murió y no dejó hijos. Y el tercer hermano se casó con la viuda y murió y no dejó hijos. Y así le dijeron al Señor hasta el 7º hermano. Fíjense qué pregunta tan más tonta, pero bueno. Dice, verso 27: por último, la mujer también murió. Ok, esta mujer se casó con 7 hermanos.
y la mujer muere al final. Bueno, verso 28. Entonces, maestro, dinos de quién será esposa en la resurrección. Pues los 7 estuvieron casados con ella. ¿Se fijan la pregunta tan tramposa que este grupo de religiosos le estaban haciendo al Señor? Le inventan un escenario ridículo, hermanos, en el que esta mujer se casa con 7 hermanos uno tras otro hasta que todos fallecen. Y prácticamente, ¿verdad?, el Señor le responde esto, y ponga mucha atención a lo que el Señor le responde porque es muy, muy importante. Verso 29, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Hermanos, cuando lees esto, prácticamente el Señor les está dando no una cachetada, 2 cachetadas en la cara a estos hombres, porque les dicen: no conocen las Escrituras. ¿Y qué creían ellos que conocían? Las Escrituras. Eran saduceos, eran unos maestros de la ley, pero el Señor les dice: no conocen las Escrituras, y luego les dice: y no conocen el poder de Dios. Qué respuesta, hermanos, tan más contundente, tan más punzante les dio el Señor Jesucristo a estos hombres. Y hay 2 aspectos en esta respuesta, hermanos: la Escritura y el poder de Dios. Estos 2 aspectos están interrelacionados, van juntos, van de la mano, Escrituras y poder de Dios. Cuando nosotros no conocemos las Escrituras, tampoco conoceremos el poder de Dios. Por eso el Señor una vez dijo: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Amados, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los discípulos del Señor tienen que conocer las Escrituras. No nada más los maestros, los pastores, los líderes. Cada uno de ustedes tiene que conocer las Escrituras. Es imposible, hermanos, memorizarlas todas. Yo no estoy diciendo tienes que memorizar toda la Biblia, no. Pero tú y yo tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que saber, conocer, entender, explicar, enseñar las Escrituras. Eso es importante para el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, lo pone en esta manera en Romanos capítulo 1, verso 16. Acuérdate lo que el Señor le respondió. Dice: hey, ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora Pablo, hermanos, nos dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo de las Escrituras, del Evangelio, porque es, fíjate, muy importante, los saduceos no conocían las Escrituras ni el poder de Dios, pero Pablo dice: hey, no se avergüencen de las Escrituras, porque ellas son el ¿qué? El poder de Dios. Pablo está afirmando lo que Jesucristo dijo. ¿Sabes qué? ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Conoce las Escrituras, empápate de ellas, vive las Escrituras, ama las Escrituras. Cuando decimos Escrituras, hermanos, estamos refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. No a las predicaciones del pastor, no a los libros cristianos, no a las frases de los predicadores, a la Escritura, a aquello que el Señor anunció con su propia boca, aquello que el Señor, ¿verdad?, hizo que sus profetas escribieran. Las Escrituras y el poder de Dios están íntimamente, ¿verdad?, relacionados, y necesitas uno del otro. Si tú empiezas a conocer las Escrituras, si tú empiezas a buscar al Señor, su voluntad, su sabiduría, las Escrituras, hermanos, al empezar a vivirlas, te van a dar y vas a experimentar ¿el qué? El poder de Dios. Hemos creído y hemos pensado que el poder de Dios, hermanos, son nada más los dones, algún milagro, algo sobrenatural. Creemos que ese es el poder de Dios.
más bien dicho, lo encapsulamos a eso. Pero en realidad, amados, el poder de Dios va más allá que un milagro sobrenatural. El poder más grande que Dios puede manifestar, hermanos, es levantar un muerto. Y hablando espiritualmente, el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros, ¿qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor nos resucitó. Poder tomar la vida, hermanos, de un hombre, de una mujer pecadora, mala, pervertida, corrompida, impura, y transformarlo, hermanos, en un hijo de Dios, es un poder tremendo. Al final, nuestra vida acabará. Este cuerpo, hermanos, por más milagros que Dios haga en nosotros, no vas a vivir eternamente en la tierra. Vamos a morir. Tus hijos van a morir. Tus generaciones van a morir. Pero lo que permanece para siempre es lo que el Espíritu hizo en ti y en mí. Y si tú entiendes eso, y si tú empiezas a comprender que las escrituras, que la palabra viva, ¿verdad? Que la Biblia, cuando empiezas a permitirle al Señor que su palabra empiece a morar en ti y tú a vivir en ella, vas a experimentar el poder de Dios. Los discípulos lo experimentaron, hermanos, los apóstoles, la primera iglesia, y a través de todo el tiempo que ha existido, hermanos, la escritura, ¿verdad? El evangelio, la iglesia, cada uno de los que se han dispuesto han experimentado el poder de Dios. Y entonces el Señor Jesús considera importante, hermanos, conocer las escrituras. Pero ¿sabes qué? En este tiempo muchos hijos de Dios no consideran importante tener una disciplina de estudiar la palabra de Dios. Si escuchamos, hermanos, sermones en el YouTube, si leemos algunos libros cristianos, si investigamos en algunas páginas, ¿verdad?, internet cristianas sobre ciertas cosas de doctrina que nos llaman la atención. Pero es diferente, hermanos, estar tú y el Espíritu Santo día a día en tu hogar, permitiéndole a Él que Él te enseñe las escrituras. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros en nuestro hogar todos los días tomamos un tiempo especial para que el Espíritu Santo, hermanos, nos guíe por medio de su palabra? Muy pocos van a decir amén. Tienes un día muy ocupado, yo lo sé, pero tu día tiene 24 horas como el mío, como las 24 horas que el día tenía cuando el Señor Jesús estaba en carne. Si tú crees que tú eres una persona ocupada, creo que no has leído bien las escrituras. ¿Tú crees que el Señor Jesús tenía una vida muy desocupada, muy tranquila, bajo la palma tomando los cocos en la hamaca, ahí en el mar de Galilea? No, Pedro, diles que hoy no, hoy es mi día de vacaciones, hoy es mi day off, ¿verdad? Hoy es mi weekend, hoy es mi Labor Day. No, dice, hermanos, que todos los días multitudes venían a Él a ser sanados. Y dice la palabra que los sanaba a todos. Nos da la escritura, hermanos, testimonio de que inclusive un día el Señor estaba tan cansado que estando en el mar, en una tormenta, no se despertaba. ¿Tú crees que Jesús tenía una vida muy desocupada y que tú eres más ocupado que Jesús? ¿Tú crees que tú estás más cansado que Él? ¿Tú crees que Él tenía más tiempo que tú? No, amados. Y sin embargo la escritura nos dice, Marcos dice, y siendo aún muy oscuro, siendo de madrugada, Él se levantaba y se apartaba para orar. ¿Sabes qué? ¿Qué es importante para Jesús? Amados, lo espiritual. Pero parece que nosotros, la iglesia, ya no le damos importancia a lo espiritual. Sí es importante, pero no le damos
importancia que se debe. Nos ocupamos más en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, la escuela de nuestros hijos, las labores en casa, las cuestiones de la iglesia, pero no nos dedicamos a las Escrituras, a que el Señor nos hable, nos enseñe, nos muestre, nos redarguye, nos aconseje, nos dé sabiduría, nos anime. Amados, es evidente que el Señor consideraba muy importante el conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque se los dijo a estos hombres. Estos hombres creían, hermanos, conocer la Escritura, a tal grado que ellos pensaban que este gran maestro, este gran profeta iba a caer con sus preguntas. Mas sin embargo el Señor siempre muestra, hermanos, amorosamente nuestras fallas. Él siempre nos va a mostrar amorosamente nuestras fallas. ¿Recuerdas al joven rico? Maestro, otra pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obedece las Escrituras. Otra vez el Señor: Señor, lo hago desde mi juventud. Por cuanto le amó mucho, entonces el Señor le dijo: una cosa te falta. El Señor siempre te va a decir cuál es tu falta en amor. Nunca te la va a decir, hermanos, como con un regaño y un reclamo, sino siempre te va a decir en amor lo que te falta. Y nos falta, hermanos, darle importancia a lo espiritual. Nos falta darle importancia a lo que Jesús considera importante. Ahora, cuando lees y seguimos leyendo estos capítulos, hermanos, de Mateo, te das cuenta que el Señor reprende, uno, por no conocer las Escrituras, y lo segundo es no vivir las Escrituras. Porque podemos empezar a conocerlas, pero sin vivirlas. Entonces, cuando continuamos, ¿verdad?, y empiezas a ver y leer, ¿verdad?, prácticamente vámonos al capítulo 23, ahí mismo en Mateo. Entonces Jesús le dijo a las multitudes, aquí está otra vez el testimonio que Jesús siempre estaba muy ocupado, siempre rodeado de multitudes. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, nota la distinción, multitud y discípulos. Hay mucha multitud que quiere seguir a Jesús, pero hay pocos discípulos. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién eres tú? ¿De la multitud o eres de los discípulos? Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos lo siguiente, verso 2: los maestros de la ley religiosa, o sea, estos son los escribas, y los fariseos, aquí ya mete a los otros dos grupos que había, ya habló con los saduceos, ahora le está diciendo a los escribas y a los fariseos, dice: los maestros de la ley religiosa, o sea, escribas, y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Jesús reconoce que debe haber maestros de la ley, maestros de la palabra, no cualquiera lo puede ser. Jesús dice: estos hombres son los intérpretes oficiales, los maestros oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Fíjate, segunda cuestión que Jesús tiene con los maestros de la ley, con los que se dice ser los maestros. Lo primero, no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Segundo, no viven lo que enseñan. No viven lo que, ¿verdad?, predican. El Señor Jesús dirige su atención a este grupo, hermanos, de religiosos, fariseos y escribas. Y aquí Jesús entrega lo que podríamos considerarse las anti-bienaventuranzas. En Mateo 5 están las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿verdad?, los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. El Señor empieza a bendecir, pero aquí el Señor no empieza a bendecir, aquí el Señor empieza a emitir juicios. O sea, es como que si aquí el Señor, en lugar de decir bienaventuranzas, diga anti-bienaventuranzas, empieza a decir juicios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor empieza a decir: ay de aquellos, o sea, pobres de ustedes, o sea,
el Señor dice, van a sufrir. Y si leemos un poco, hermanos, fíjate bien, el Señor empieza a pronunciar aflicciones. Las bienaventuranzas nos dan el favor de Dios y su bendición, pero las aflicciones, hermanos, nos dan juicio y sufrimiento. Y yo te pregunto, ¿qué quieres para tu vida? ¿Bendición y bienaventuranzas o aflicciones? Bienaventuranzas, bendiciones. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer para recibir las bienaventuranzas y no recibir las aflicciones? Y el Señor Jesús empieza a decirnos, vamos a leer prácticamente un poco, hermanos, del capítulo 23. Vámonos, continuamos en el capítulo 23. Dice, verso 3, por lo tanto, dice, obedezcan y practiquen todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Verso 5. Todo lo que hacen es para aparentar. Si aparentamos, hermanos, hacer lo que las Escrituras dicen, pero en realidad no lo hacemos, va a venir aflicción sobre nuestra vida. El Señor Jesús dice, no sean así. No aparenten lo que no son. Vamos hasta el verso 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran y tampoco dejan que los demás entren. Cuando tú dices ser un hijo de Dios, pero no vives como un hijo de Dios, ¿sabes qué es lo que haces? La puerta abierta del reino de Dios se las azotas en la cara a la gente. ¿Por qué? Y Brandon dice que es cristiano. Y Luis dice que es cristiano. Y la hermana Leti dice que es cristiana. No, hombre. Mejor me quedo como qué, como estoy. Lo sucede así al azar, hermanos, no crean que porque lo dicen, el pastor lo agarró personal. Nada, hermanos, todos tenemos la misma condición. Cuando yo digo que sé la Escritura, que soy hijo de Dios, que voy a la iglesia, que leo mi Biblia, pero no vivo lo que predico, le cierro el reino de los cielos a las personas que aún no han entrado. Y el Señor dice, ay de ustedes, porque no consideran importante vivir la Escritura. Sí, conocerla, memorizarla, predicarla, enseñarla, ponerla en los stickers atrás de nuestros carros, ponerla y postearla en el Facebook. Pero no qué, no vivirla. Ay, qué aflicción les espera a ustedes. Verso 15, qué aflicción les espera, maestros de la ley, o sea, escribas y fariseos hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Hermanos, cuando no conoces la Escritura, ¿sabes lo que vas a hacer al enseñarle mal a alguien? Lo vas a condenar. Imagínate esta escena, ¿verdad? Imagínate que yo me creo doctor, pero no lo soy. Sí creo saber muchas cosas de la medicina, pero no soy. Y viene un enfermo y trato, en mi conocimiento que yo tengo y que yo creo tener, aliviarlo. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que me equivoque y en lugar de mejorarlo, lo empeore. Cuando no conocemos la Escritura, pero pretendemos conocerla, y le hablamos a la gente, pero no vivimos la palabra, lo que hacemos es peor, hermano. Mejor no les hables. Mejor no les hables de la palabra. Mejor no les digas que eres un hijo de Dios. De veras, mejor no les digas que eres un hijo de Dios. Mejor quédate callado, porque vas a ser una piedra de tropiezo. Ay de aquellos que son ¿qué? Piedras de tropiezo.
Ay de aquellos que hacen caer a uno de estos pequeños. Es mejor, dice el Señor, que se amarren del cuello, hermanos, una piedra de molino y se avienten al mar. ¿Qué está diciendo el Señor? Mejor ni les hables. Si tú pretendes conocer mi escritura, ser mi hijo, pero no vives lo que predicas, porque es peor para ti. Verso 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Por eso estamos viendo, hermanos, que es importante para el Señor. ¿Qué es lo más importante en la ley, hermanos? La justicia, la misericordia y la fe. Sí nos cuidamos, hermanos, de siempre dar el diezmo, de no faltar a la iglesia, de ponerle like, ¿verdad?, a las cosas ahí que son de la Biblia, ¿verdad? Evangelizar a todo el que podamos, ayudar a todos los que podamos, pero se nos olvida, hermanos, lo más importante: la justicia, vivir justamente, la misericordia. ¿Sabes qué es la misericordia? Ya se los he dicho muchas veces. No dar lo que se merece. La gracia es dar lo que no se merece. Es muy parecido, pero no es igual. Misericordia, no dar lo que se merece. Te mereces una golpiza, no te la doy. Eso es misericordia. Gracia es: te mereces una golpiza, pero te voy a dar un abrazo. Eso es gracia. Es diferente. ¿Qué es misericordia, hermanos? No dar lo que se merece. No dar lo que se merecen. Esa es la misericordia. Justicia, vivir justamente, misericordia y fe. Eso es lo importante para Jesús. ¿Es importante para ti la justicia, la misericordia y la fe? ¿O es más importante tu juicio, hermanos? ¿Es más importante tus planes? ¿Es más importante, verdad, lo que ves? Verso 25. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza, ¿verdad?, y la parte exterior del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Cuánto nos preocupamos, hermanos, porque la gente, porque los hermanos nos vean como alguien bien santo? Hasta nos dan ganas de comprar unas alitas, ¿verdad? Para que digan: es un ángel. Hermanos, este ha sido un cáncer que ha estado presente desde la primera iglesia, hermanos. ¿Acuerdas Hechos, Ananías y Zafira? Había hombres de Dios que dice que vendían sus propiedades y traían todo el dinero a los apóstoles para que se lo repartieran a los pobres y a los necesitados, y no había necesidad en la iglesia. Y esta pareja, Ananías y Zafira, ellos dijeron: nosotros queremos también que los demás nos aplaudan, y vamos a vender, mujer, la propiedad. Pero es mucho darlo todo a la iglesia. Mira, vamos a venderla en $100,000, pero vamos a decirles que lo que nos dieron fueron 70,000. Damos 70,000 a la iglesia, nos quedamos 30,000 con nosotros, pero que todos crean que dimos ¿qué? Todo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira, hermanos? El Espíritu Santo los mató. Desde el principio, hermanos, que la iglesia fue establecida, la hipocresía, el exterior, el tratar de que la gente nos vea limpios por fuera, el hablar bonito, el orar bonito, el expresar bonito, ¿verdad? El servicio, el saludo. Eso no es importante, dice el Señor. Lo importante es que estés limpio por adentro. ¿Cuánto dedicas, cuánto inviertes para que tu corazón, para que tus pensamientos, para que tus emociones realmente estén, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios? Por lo general, hermanos, inclusive aquí en Estados Unidos se nos dice, ¿verdad?, ¿cómo le dicen? Como ropa de domingo, ropa de iglesia, ¿verdad? O sea, cuando te dicen: oye, ¿cómo me voy vestido? Con la ropa del domingo. O sea, ¿verdad? O sea, decir, vete, ¿verdad?, como te vas a la iglesia, bien chulo. Fíjese nomás, tenemos eso muy presente, hermanos, pero el Señor Jesús lo juzga. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que nada más
por fuera aparentan piedad. Es más importante, ¿verdad?, lo de adentro. Verso 27, estamos Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Otra vez el Señor, hermanos, estamos tratando de entender qué es lo que realmente importa para el Señor. Somos su iglesia, somos sus hijos, nos decimos ser, ¿verdad?, su esposa, su novia, porque Él así lo dice. Somos su pueblo. Pero si no buscamos lo que Él desea, lo que a Él le importa, imagínate que tuvieras una pareja, un esposo, una esposa, pues que no le importe nada de lo que te importa a ti. ¿Cómo sería vivir, hermanos, así? Imagínate. A él no le importa nada lo que a ti te importa y a ti no te importa nada lo que a él le es ¿qué? Importante. ¿Cómo sería una relación así? No va a funcionar. No va a funcionar. Pero si yo me intereso, me encanta cuando el Señor Jesús tenía 12 años, que se queda en Jerusalén y que sus padres, ¿verdad?, María y José, se van caminando pensando que Jesús va entre la bola de primos ahí, ¿verdad? Y 3 días tardaron en darse cuenta que Jesús no venía. Imagínense, regrésate, se regresan, empiezan a buscarlo en Jerusalén y resulta que el Señor Jesús a los 12 años está en el templo enseñándole ¿a quién? A los fariseos, a los escribas y a los saduceos, a los que creían conocer la escritura a los 12 años. María viene, ¿verdad?, muy apurada. Jesús, ¿dónde te habías metido, chamaco, verdad? ¿Qué no sabes? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En lo que a mi padre le es importante, yo tengo que ¿qué? Que estar. A los 12 años, este joven Jesús ya sabía lo que su padre le interesaba, hermanos. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuánto tiempo tienes tú, hermano, de ser hijo de Dios? Y aún no sabes lo que le interesa a tu padre. Aún no te dispones a hacer lo que le interesa a tu padre. Verso 29. ¿Qué aflicción les espera, escribas y fariseos hipócritas? ¿Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron? Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. ¿Y qué hicieron? Mataron al Mesías al final. O sea, lo que el Señor Jesús quiere decir es esto, hermanos. No basta con reconocer tu error. Tienes que abandonar tu error. No basta con decir, Señor, yo sé, Señor, que no te gusta que yo sea orgulloso. Lo sé, yo lo sé. Hermanos, soy bien orgulloso, hermanos, lo reconozco. Pero sigo siendo orgulloso y no me alejo del orgullo. ¿De qué me sirvió reconocer que soy orgulloso? De nada. Pero si reconozco el orgullo y empiezo a hacer lo que el Señor me pide hacer para que ese orgullo muera, entonces es importante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestros errores? No, sí, es que soy muy rudo para hablar con mi esposa. No, sí, soy bien mentirosillo, pero pues bueno. Soy bien convenenciero, pues sí, soy hipócrita, pero pues Dios sabe. ¿Cuántos reconocemos nuestros errores, pero no nos apartamos de ellos? Creo que es Proverbios cuando dice, el hombre que reconoce su error y se aparta es el que recibirá misericordia. Y amados, la iglesia muchas veces reconoce sus pecados y sus errores, pero no nos ¿qué? No nos apartamos. ¿Qué les pasó a los fariseos, hermanos, que decían, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que apedrearon al profeta tal, no lo hubiéramos apedreado? Pero hermanos, unos cuantos años después,
estaban crucificando ¿a quién? A Cristo, al profeta de profetas. Y entonces aquí el Señor, hermanos, nos muestra lo que realmente es más importante. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los que se supone que conocían la ley de Dios, en realidad no conocían la ley de Dios. No practicaban la ley de Dios. No sabían lo que realmente el Señor quería para ellos. El no vivir, hermanos, lo que la Escritura nos dice, nos trae juicios a nuestras vidas. No nos trae bendición. Bendición nos trae cuando vivimos la Escritura. Pero cuando no la vivimos, trae maldición, amados. Trae maldición. Y es claramente importante para Jesús que la gente viva la Escritura, conozca la Escritura. La creencia debe coincidir con el comportamiento. O sea, mi forma de vivir debe de alinearse con la Escritura. Pero si no la conozco, pero si la conozco y no la vivo, da igual. El apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Fíjate las palabras de Pablo. Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y lo que enseñas. Fíjate las palabras de Pablo. Recuerda que Pablo fue un fariseo de fariseos. Pero dice Pablo que él abandonó todo y todo lo toma por basura por amor ¿a quién? A Cristo y a los escogidos. Ten mucho cuidado de cómo vives, Timoteo, y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Por qué, hermanos? Porque Timoteo era un maestro. Y entonces Pablo le dice, hey, lo importante para el Señor es lo que enseñas y lo que vives. No los milagros que puedes hacer, hermano. Eso no es importante para el Señor. Él los puede hacer. Lo que Dios no puede hacer es que tú te entregues voluntariamente para vivir su palabra. El Señor quiere que tú voluntariamente le sigas. Él no puede doblegar tu voluntad. Cuida lo que vives y lo que enseñas, porque eso va a traer salvación y también va a traer salvación a los que te oyen, a los que te ven. Amados, en el anterior consejo de Pablo notamos claramente lo importante que es, ¿verdad?, para el Señor que las Escrituras estén vivas en nosotros. Algo que debería ser muy natural, ¿verdad?, en cada creyente. Y voy terminando. Según lo que vimos y lo que podemos leer, hermanos, en Mateo, Jesús ve al menos dos cosas muy importantes. Y vamos a recalcarlas otra vez. Conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras para poder vivir las Escrituras. Porque entonces el resultado es experimentar el poder de Dios. Jesucristo desde pequeño conoció las Escrituras. Se admiraron los maestros de la ley. Le dijeron a María, oye, ¿qué sabiduría tiene este niño? ¿Quién fue su maestro? Porque nosotros no, ¿qué? No fuimos. El Señor conocía las Escrituras desde joven. Hay un testimonio en los evangelios que dice la multitud, ¿quién es este que no enseña como los fariseos? Porque este sí vive lo que dice. Ese es testimonio de la multitud, hermanos. Y aquí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Y tenemos que entender, Señor, lo que es importante para ti debe ser de suma importancia para mí. Me he desviado. Me he enfocado en mí, en mi familia, en mi negocio, en mis planes. Me he enfocado en la vida cotidiana de los cristianos, pero me he desenfocado de lo más importante, Señor, que es tu palabra y vivir, y dejar que tú vivas en mí. Amados, si vamos a dar importancia a lo que es importante, demos importancia a lo que Jesús nos dice que es importante. El Señor Jesús no exige cosas de nosotros como un maestro severo que te llama y te dice, ven para acá. ¿Alguno de ustedes tuvo un maestro de esos, verdad, que daban miedo? Que te decía, venga para acá, huerco.
Todavía en el tiempo que agarraban así la reglota esa de madera o la vara. Yo tenía una maestra que nos aventaba el borrador, el borrador así. Estabas haciendo y tenía un tino, hermano. Se hace cuenta que era beisbolista, la ingrata, con todo y curva. Sí. El Señor Jesús no es un maestro de esos, hermanos. No es un maestro que quiere a la fuerza, ¿verdad? Que las cosas las entiendas. Él vino y vivió la Escritura. Él vino a mostrarnos lo que era importante para el Padre. Por eso el Señor dice: hey, el que quiera ser mi discípulo, sígame, sígueme, haz lo que yo hago, habla lo que yo hablo. A sus discípulos les dijo: vayan por todo el mundo y enseñen las cosas que yo les he dicho. Él es un maestro, hermanos, paciente, amoroso, bueno, que quiere que sus hijos, sus discípulos, hagan lo mismo que Él, que le den importancia a lo que Él le da importancia, que abandonemos lo que Él abandonó. Pero necesitamos entender, hermanos, y solo la Escritura nos va a traer eso a nosotros. El Señor Jesús nos abraza, nos anima, amados, está en nosotros, está con nosotros. Es un Salvador que no exige, hermanos, en una manera, otra vez vuelvo a decirlo, ¿verdad?, violenta, sino que en amor siempre nos lleva a que conozcamos las Escrituras, a que vivamos su palabra. Nos bendice y nos dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú haces lo otro, te voy a bendecir. Ándale, te conviene. Bienaventurado vas a ser. No nada más lo vas a hacer, sino que yo te voy a bendecir por hacerlo. O sea, te anima, hermanos, a hacerlo. Santiago capítulo 1 verso 22. El apóstol Santiago, medio hermano carnal del Señor Jesús, un pilar de la iglesia, ¿verdad?, temprana. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Cuántos están contentos hoy por escuchar la palabra de Dios? Amén, qué bueno. Pero dice Santiago: pero que no sea nada más eso, que no te dé gusto nada más escuchar predicaciones. Hey, no te contentes solamente con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Sabes lo que hace al maestro? Decimos, hay un famoso dicho: la práctica hace al maestro, no los libros, la práctica. Entre más vivas tú la Escritura, hermanos, un mejor maestro vas a ser del Señor, un mejor hijo del Señor, un mejor padre para el Señor, una mejor madre para el Señor, un mejor hijo para el Señor, para tus padres, un mejor hermano en Cristo, un mejor siervo, una mejor maestra de jóvenes, maestro de jóvenes, de niños. Entre más conocemos la Escritura y más la practicamos, más vamos a parecernos al Señor, más lo vamos a agradar, más vamos a ser bendecidos, amados. Que con el aliento del Señor Jesucristo, hermanos, que es su Santo Espíritu en nosotros, Él nos dé el querer como el hacer en su palabra y podamos agradarle. Amén. Señor, gracias porque cuando tú nos pides algo, Señor, no somos nosotros solos los que lo vamos a hacer, sino eres tú, Señor, tu poder, tu palabra, tu Espíritu, Señor, en nosotros. No estamos solos, Señor. Tú nunca nos vas a pedir algo, Señor, donde tú no nos vas a ayudar. Y sabemos, Señor, que estas cosas que hoy vimos, Señor, son difíciles porque están muy dentro de nosotros, Señor. La hipocresía, el orgullo, Señor, el creer que sabemos, Padre, hacer las cosas, la necedad. Tantas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón y que pensamos que no es tan malo, Señor. Pero tú, Señor, nos apuntaste todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Y nos enseñaste cómo sí, Señor, hacer las cosas que te agradan. Y Padre, yo creo que todos los que estamos aquí queremos agradarte. Queremos, Señor, ser buenos hijos tuyos, buenos siervos, Señor, siervos útiles, esclavos, Señor, que hagan lo que el amo dice, Señor, por nuestro propio beneficio. Mas no sabemos cómo hacerlo, Señor. Yo reconozco que no sé cómo agradarte, Señor.
Yo necesito que tu Santo Espíritu me guíe todos los días para hacer, Señor, conforme tú, Señor, quieres que yo haga. Así como dijo Pablo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Señor, es lo mismo que yo te digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ayúdanos a entender tu escritura, Señor. Quítanos, Señor, todos los prejuicios, quítanos todo el conocimiento que ya hemos preconcebido y está mal, y déjanos que el Espíritu nos guíe, Señor, en tu palabra, Señor. Que sean como esos ríos de agua fresca que todos los días podemos, Señor, recibir esa llenura, Señor, que nos trae la paz, la seguridad, Señor, la felicidad, el gozo. Y que seas tú en nosotros, Cristo Jesús, viviendo y haciendo lo que nosotros no logramos jamás nunca hacer. Bendito eres, Señor. Bendita es tu palabra. Gracias por dejárnosla, Señor, porque todos los días podemos ir a ella y vamos a encontrar, Señor, a ti te vamos a encontrar, Jesús, a tu carácter, a tus emociones, tu voluntad, tus palabras, tu sabiduría, tus consejos, tu disciplina, tus reprensiones. Todo está aquí en la Escritura, Señor. Pero hay que entenderla conforme al Espíritu, Señor. Y eso es lo que no podemos hacer sin ti, Padre. Necesitamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Clamamos, Padre, para que tu Espíritu llene, Señor, nuestras vidas. Tú dices, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que hay que reconocer, Señor, es que nada más dependemos de ti. No podemos, Señor, si tú no estás con nosotros. Alabado seas, Jesús, Hijo de Dios, por traernos la luz y por hacernos ver, Señor, lo que no podíamos en nuestra ceguera. Te bendecimos, te amamos, Señor, te necesitamos, te deseamos, te anhelamos, Señor, en nuestra vida. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito seas. En tu nombre oramos. Amén.